Mi esposo y sus amigos pensaron que sería divertido dejarme abandonada en un pequeño pueblo de Italia después de una pelea. A ver cómo regresa, se rieron mientras se alejaban conduciendo. No volví. Un mes más tarde él me buscó en Grecia, pero yo ya estaba empezando de nuevo. Veamos cómo regresa, se burló Gabriel, su risa cortando el aire de la tarde mientras daba un portazo al coche. Las luces traseras de nuestro auto de alquiler se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la curva de la estrecha calle italiana, dejando solo polvo y el eco de las carcajadas de los amigos de mi esposo. Me quedé inmóvil, con la boca aún abierta a mitad de frase. La discusión que habíamos tenido frente al pequeño café quedó de repente sin sentido ante su acción impensable. Va a volver, susurré para mí misma, atrayendo las miradas curiosas de los lugareños, que disfrutaban de su cena en las mesas de la acera. Esto es solo para asustarme. Pero el nudo en mi estómago se apretaba más y más mientras los minutos se convertían en horas, el cielo oscureciéndose sobre aquel pueblo desconocido cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar bien antes de continuar. Quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este camino. Si te atraen las historias de mujeres que encuentran fuerza en lugares inesperados después de la traición, considera suscribirte. Es completamente gratis y ayuda a apoyar más relatos de resiliencia y renacimiento. Ahora, seamos testigos de cómo una mujer abandonada convirtió un acto de crueldad en el inicio de su libertad. Cuando le rogué a Gabriel que no bebiera tanto en el almuerzo, jamás imaginé que la situación escalaría hasta este punto. Sus amigos, compañeros de universidad que celebraban su reunión anual de chicos a la que me habían invitado a regañadientes, lo habían animado. Siempre controlándote, hermano, dijo Pete mientras pedía otra ronda cuando yo sugerí regresar al hotel. Al ponerme de pie para irme, Gabriel me siguió afuera, con palabras arrastradas por el alcohol pero con una ira precisa. La pelea se volvió fea rápidamente, con años de resentimiento saliendo a la superficie por ambos lados. Tu bolso tiene tu pasaporte, ¿verdad?, se burló antes de subirse al asiento del conductor. Entonces te las arreglarás, eres tan lista, siempre diciéndome qué hacer. La noche cayó por completo mientras la realidad se hundía en mí. El encantador pueblo italiano que parecía tan pintoresco de día, ahora se sentía amenazante. Conti mi dinero, 80 euros. $37. No era suficiente para un vuelo a casa, apenas para una noche de alojamiento. Mis tarjetas de crédito estaban en la billetera de Gabriel. Él se había ofrecido a llevarlas más temprano. Cuando mi bolso pequeño estaba demasiado lleno, encontré la pensión más barata que pude, un cuarto lúgubre encima de una panadería, con una cama angosta y un lavabo en la esquina. La anciana, que me mostró la habitación, no hablaba inglés, pero parecía entender mi situación. Acariciándome el brazo con simpatía, me bloqueó, susurré incrédula al mirar mi teléfono. 27 llamadas a Gabriel, todas enviadas directo al buzón de voz. Mensajes de texto entregados pero sin respuesta. Intenté con Pete, luego Marco, luego con todos los amigos de Gabriel que habían estado en el coche. Todos me habían bloqueado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que no había sido un impulso momentáneo, sino una humillación calculada. El sueño llegó en fragmentos rotos, interrumpido por revisiones esperanzadas de mi teléfono y renovadas olas de pánico. A la mañana siguiente me convencí de que esta pesadilla terminaría. Gabriel volvería, arrepentido, aunque listo para culparme de haber exagerado su broma. Yo estaría enojada, pero lo suficientemente aliviada como para seguir adelante, regresar a nuestra vida cuidadosamente construida en Boston, donde él era un arquitecto respetado y yo su esposa de apoyo, que había dejado a un lado su propia carrera en diseño para encargarse de la casa y de la agenda social. Pero él no volvió. El segundo día racioné el poco dinero que me quedaba, comprando solo un panini para almorzar, mientras recorría el perímetro del pueblo revisando cada hotel y restaurante en busca de cualquier señal de nuestro grupo turístico. Al llegar la noche comprendí que habían continuado el viaje planeado, siguiendo hacia Florencia sin mí. Al tercer día, un amable dueño de café que notó cómo me quedaba afuera de su local me ofreció un espresso gratis y en su limitado inglés, me dio direcciones a la comisaría local. El oficial allí no parecía sorprendido por mi historia, como si los turistas abandonados fueran algo común, pero su escaso inglés y mi nulo italiano solo me dejaron con un reporte archivado y una mirada compasiva. Esa misma tarde tomé la decisión más difícil de mi vida. De pie frente al escaparate estrecho de una casa de empeños, me retorcí el anillo de bodas hasta sacarlo. El diamante de 2 quilates que Gabriel me había regalado en nuestro 5º aniversario, reemplazando la modesta alianza con la que habíamos empezado. El prestamista me ofreció mucho menos de lo que valía, pero lo suficiente para financiar el siguiente paso de mi camino, fuera cual fuera.
América, llama a tu familia, sugirió el hombre contando los euros. Asentí mecánicamente, pero por dentro se estaba formando un plan distinto. Familia significaba explicar. Significaba escuchar el, te lo advertí, de mi madre sobre el temperamento de Gabriel. Significaba enfrentarme a los amigos que ya habían visto las grietas en nuestro matrimonio y que yo me había esforzado tanto en tapar. La estación de autobuses estaba silenciosa cuando llegué, con su tablero electrónico mostrando destinos que solo había leído en revistas de viajes. Un autobús nocturno a Roma conectaba con ferries, con otros autobuses, hacia lugares donde Gabriel y sus amigos jamás pensarían buscarme. Si es que alguna vez se molestaban en intentarlo. Mi dedo se detuvo sobre el nombre de mi padre en mis contactos. Una llamada y él me enviaría dinero para un vuelo a casa. Una llamada y volvería a la vida que había construido, donde poco a poco me había hecho más pequeña para acomodar el ego y las exigencias cada vez más grandes de Gabriel. Un recuerdo emergió, Gabriel escondiendo en broma mis portafolios cuando mencioné regresar al trabajo de diseño de interiores. ¿Para qué complicar las cosas?, había preguntado. No necesitamos el dinero y yo te necesito enfocada en nuestra vida. Entonces me lo tomé a la ligera, pero sentada en aquella estación sucia lo vi tal como era, otra valla en el corral que él había levantado a mi alrededor. ¿A dónde vas?, preguntó la agente de boletos, una mujer mayor de ojos amables, que me había visto mirar el tablero de salidas por casi 20 minutos. Grecia, respondí, la decisión cristalizándose en el momento en que la pronuncié. Al pueblo costero más lejano al que pueda llevarme. 14 horas más tarde bajé tambaleándome del último autobús de mi trayecto. Mi cuerpo rígido por los asientos incómodos y la tensión. El olor del aire salado y de los olivares. Me recibió mientras contemplaba las casas encaladas de un pueblo cuyo nombre no sabía pronunciar. La batería de mi teléfono había muerto en algún punto entre países. Mi estómago estaba vacío y el peso de lo que había hecho, o de lo que me habían hecho, me presionaba los hombros. El cansancio nublaba los bordes de mi visión mientras avanzaba hacia lo que parecía ser el centro del pueblo. 3 días de montaña rusa emocional me habían dejado en carne viva, oscilando entre la rabia hacia Gabriel, el miedo a mi futuro incierto y un extraño e inesperado destello de algo que se sentía peligrosamente como liberación. Mis euros restantes cubrirían quizás 2 noches en la habitación más barata que encontrara. Después de eso no tenía plan, ni amigos, ni palabras en la lengua local más allá de por favor y gracias. Pero al contemplar el atardecer, pintando las aguas del Egeo de dorado y rosa, una calma se posó sobre mí, una calma que no había sentido en años. Gabriel había querido darme una lección sobre dependencia, en cambio, sin querer, me había liberado. El sol griego golpeaba sin piedad mientras me alejaba más del pueblo. Mis pies estaban llenos de ampollas dentro de las sandalias, inútiles para caminar tanto. Mi botella de agua se había vaciado horas atrás y la combinación de deshidratación, hambre y agotamiento emocional hacía que el mundo se inclinara a mi alrededor. Árboles plateados y verdes bordeaban el camino polvoriento, sus hojas brillando como monedas al viento. Olivares, pensé vagamente, justo antes de que mis rodillas cedieran. El suelo se precipitó hacia mi rostro, pero apenas sentí el golpe. La oscuridad cubrió mi visión mientras una extraña calma me envolvía. Tal vez era lo que debía ser, abandonada por mi esposo en un país extranjero, para terminar desplomándome sola en otro. Cerré los ojos, rindiéndome al cansancio que llevaba acumulando desde que Gabriel se marchó conduciendo. Fosmo, Kira, una voz femenina cortó mi niebla, seguida de unas manos curtidas que me giraron. Un rostro anciano apareció ante mí, con profundas arrugas enmarcando unos ojos llenos de preocupación. Hablaba rápido en griego mientras me daba suaves palmadas en las mejillas y me ofrecía una cantimplora. El agua me devolvió lo suficiente de fuerza como para sentarme, aunque mi cabeza seguía girando violentamente. Se presentó como Elena, repitiendo su nombre mientras se señalaba a sí misma. La Emite Devilment, Alexis. Elena me ayudó a ponerme de pie, su pequeño cuerpo sorprendentemente fuerte al sostener mi peso. Señaló hacia una casa de piedra entre los olivares e hizo con sus dedos un gesto de caminar. Asentí, sin fuerzas para resistirme, mientras me guiaba lentamente colina arriba. La cocina de la casa de campo me recibió con el aroma de hierbas colgadas de las vigas de madera y algo sabroso burbujeando en una estufa antigua. Elena me acomodó en una mesa de madera desgastada antes de llamar a alguien. Una voz masculina respondió y, momentos después, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y bigote plateado, apareció en la puerta, secándose las manos en un paño. Nikos, dijo Elena señalándolo. Su esposo asintió hacia mí con cautela, sus ojos llenos de preguntas, pero no de rechazo.
Elena sirvió agua fresca en un vaso y me lo puso entre las manos, seguido de un cuenco de sopa sencilla. Mi estómago gruñó con fuerza al sentir el aroma, lo que provocó una sonrisa en Elena. Aquella tarde pasó entre un torbellino de comunicación rota. Intenté explicar mi situación a través de unas pocas palabras, gestos con las manos y finalmente, lágrimas. Elena asentía como si lo entendiera todo por completo, aunque yo sabía que era imposible que captara los detalles. Nikos permaneció callado, pero atento, de vez en cuando lanzando preguntas que Elena traducía con gestos. Me ofrecieron su habitación de repuesto, un espacio sencillo con paredes encaladas y una cama estrecha cubierta por una colcha hecha a mano. Demasiado agotada para protestar, me derrumbé en un sueño profundamente necesario. La mañana llegó con los gallos cantando y el aroma a pan fresco. Encontré ropa limpia doblada al pie de la cama, un vestido de algodón sencillo y un delantal que parecía de décadas atrás pero recién lavado. Me quedaba holgado, pero representaba un cambio bienvenido después de mi atuendo desgastado de viaje. En la cocina, Elena sonrió al verme y enseguida me sirvió café fuerte y pan fresco con aceite de oliva y miel. Con la claridad del día, la vergüenza me invadió. Estos desconocidos me habían acogido sin preguntar, me habían dado de comer, vestido. Tenía que explicarles, ofrecerles algún pago, continuar mi camino. A través de mi limitado inglés y la aplicación de traducción en mi teléfono, ahora cargado gracias a un adaptador que Nikos había encontrado, intenté expresar mi gratitud e intención de regresar al pueblo. El rostro de Elena se ensombreció. De inmediato. Movió la cabeza con firmeza, señalando hacia afuera, donde la lluvia golpeaba los cristales, y luego a mis pies aún llenos de ampollas. Stay, insistió, una de las pocas palabras en inglés que conocía. Rest. Durante los 3 días siguientes hice varios intentos por marcharme, pero cada uno fue recibido con una suave resistencia. Una vez, con el bolso en la mano y los zapatos puestos, Elena me interceptó en la puerta. Su expresión, tan herida, me llenó de culpa. Tomó mi mano y me condujo hacia una pequeña caja de madera sobre la repisa. La abrió, revelando fotografías. Sus dedos temblaban mientras señalaba a una joven con los ojos de Elena y la sonrisa de Nikos. Sofía, dijo en voz baja. Luego apuntó hacia lo lejos, Australia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hacía el gesto de acunar a un bebé en sus brazos, después levantó la mano a la altura de la cintura, indicando un niño pequeño. Grand baby, logró decir en inglés, mostrando una foto más reciente de un bebé. No, sí. Entonces comprendí. Elena veía en mí una sustituta de su hija ausente, una presencia que llenara el vacío dejado atrás. En vez de sentirme manipulada, me dolió su pérdida. Asentí despacio y devolví mi bolso al gancho de la puerta. Cada día trajo nuevas rutinas mientras me integraba poco a poco en la vida de la granja. Elena me enseñó a recoger huevos de las gallinas sin asustarlas, a tender la ropa de manera que la brisa de la montaña la secara con suavidad. Nikos me mostró cómo identificar las malas hierbas en el huerto, su paciencia evidente incluso cuando la primera vez arranqué una hierba aromática por error. El trabajo era físico, nada parecido a mi vida cuidadosamente arreglada en Boston, pero sorprendentemente gratificante. Mi cuerpo, acostumbrado a gimnasios de diseño y rutinas medidas, protestó al principio. Callos nuevos se formaron en mis manos, músculos que no sabía que tenía me dolían cada noche, pero con cada día el dolor disminuía y mi fuerza crecía. Más importante aún, aquel ciclo constante de pensamientos sobre mi abandono empezó a callarse, reemplazado por las preocupaciones más simples de las tareas del campo y el aprendizaje del idioma. Por las noches, sentada en el pequeño porche mientras Elena tejía y Nick fumaba en su pipa, empecé a experimentar momentos de verdadera paz. La traición aún dolía, pero allí, rodeada de olivos antiguos y el ritmo de la vida rural, comenzó a sentirse menos como el final de mi historia y más como un capítulo inesperado. 2 semanas después de mi llegada, Elena se sentó junto a mí mientras desgranábamos guisantes del huerto. Me estudió el rostro con una expresión pensativa, antes de preguntar lentamente, en su inglés cada vez más claro, English. Home, you won't go home, dijo Elena con un gesto simple de su mano, luego señaló hacia América. La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Home. La palabra evocó nuestro elegante brownstone en Boston, con sus muebles de diseñador y su decoración cuidadosamente coordinada. Pero también trajo a primer plano el comportamiento controlador de Gabriel, su útil gestión de nuestras finanzas que me dejaba sin acceso independiente, su sutil desánimo hacia mis amistades, su actitud despectiva hacia mis aspiraciones profesionales. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas mientras las palabras brotaban en un idioma que Elena no podía entender del todo, pero con emociones que trascendían cualquier barrera.
Le hablé de la traición de Gabriel, de los años en los que fui entregando pedacitos de mí misma para mantener la paz, de la humillación de ser abandonada como un bolso no deseado en un país extranjero. La mano curtida de Elena cubrió la mía mientras hablaba. Cuando terminé, se señaló el corazón, luego la granja a nuestro alrededor, y finalmente a mí. El mensaje era claro, yo tenía un lugar allí, si lo quería. Work, dije con cuidado, imitando a Nikos atendiendo los olivos. I stay. I work. La sonrisa de Elena floreció como el amanecer sobre el Egeo. Asintió, apretando mi mano. Antes de volver a los guisantes, como si hubiéramos acordado algo tan simple como el menú de mañana, y no la completa redirección de mi vida. Mi decisión de quedarme marcó el inicio de mi educación en el cultivo del olivo. A la mañana siguiente, Elena me sacudió para despertarme cuando aún brillaban las estrellas, entregándome ropa de trabajo y botas resistentes que habían pertenecido a Sofía. Medio dormida, la seguí a ella y a Nikos hacia el olivar, donde el primer resplandor del amanecer apenas iluminaba los árboles milenarios. Olives, dijo Elena señalando las ramas cargadas de fruta. Me mostró la técnica adecuada, peinar suavemente las ramas con rastrillos de madera para hacer caer las aceitunas sobre las redes extendidas abajo. Mi primer intento dejó caer ramas y hojas junto a unas cuantas aceitunas, lo que me valió una corrección paciente de Nikos. Al llegar el mediodía, el sol abrasador sobre mi cabeza, mis hombros ardían por el esfuerzo y mis manos, suaves de ciudad, ya tenían sus primeras ampollas. Boston Lady Hands, Romeo Elena con tenura, examinando mis palmas. En la pausa del almuerzo desapareció en la casa y regresó con un ungüento casero que olía a hierbas y cera de abejas. El alivio fresco fue inmediato mientras lo extendía sobre mi piel enrojecida. Tomorrow, better, prometió. Y sorprendentemente, tenía razón. Cada día traía mejoras. Mi técnica se afinaba, mi fuerza crecía, mis manos se endurecían. En pocas semanas podía trabajar a su lado durante horas sin quejarme, orgullosa de las crecientes montañas de fruta cosechada. El proceso de clasificación resultó aún más exigente que la cosecha. Sentados en una mesa larga bajo la sombra de una pérgola, separábamos meticulosamente las aceitunas por calidad, las perfectas para el aceite premium, las ligeramente manchadas para segunda categoría, las dañadas para hacer jabón. Al principio, Elena me observaba con ojos de halcón, corrigiendo mis errores con suaves empujoncitos. Poco a poco sus correcciones se hicieron menos frecuentes, mientras mi ojo aprendía a distinguir las sutilezas. You learn fast, comentó Nikos una tarde, su inglés roto mejorando al mismo tiempo que mi rudimentario griego. Fue el mayor cumplido que me había hecho y un calor se expandió en mi pecho con su aprobación. Mi educación se extendió más allá de los olivares, hacia la cocina de Elena, un lugar que al principio me intimidaba por su falta de comodidades modernas. En Boston me consideraba una cocinera decente, capaz de seguir recetas de revistas. Gourmet para impresionar a los colegas de Gabriel en cenas elegantes. Pero la cocina de Elena no tenía tazas medidoras ni temperaturas precisas, solo generaciones de conocimiento transmitido a través de las manos y la observación. Watch, decía mientras amasaba pan con movimientos practicados. Yo intentaba imitarla, falando estrepitosamente al principio. Mis primeras hogazas salieron del horno de piedra al aire libre deformes y, o bien crudas, o carbonizadas. Practice, me animaba Elena, rompiendo incluso mis peores intentos para probarlos todos. Learning is waste. Su aceptación de la imperfección me resultaba revolucionaria. En mi vida anterior, los errores eran algo que debía esconderse. Nunca escalones hacia el dominio. La sencillez de sus comidas me revelaba lo procesada que había sido mi dieta estadounidense. Allí todo provenía de su tierra o de granjas vecinas, verduras aún tibias por el sol, huevos recogidos esa misma mañana, queso de las cabras de la carretera. Los sabores eran vibrantes y limpios, apenas necesitaban un toque más allá del aceite de oliva, limón y hierbas del jardín de Elena. Mi cuerpo empezó a cambiar con esa dieta y aquel ritmo de trabajo. La ropa de diseñador se aflojó y creció. Holgada, como si el peso innecesario se derritiera, reemplazado por músculo firme. Mi cutis, que antes mantenía con cremas costosas, brillaba ahora gracias a un simple jabón de aceite de oliva y al sudor honesto del trabajo. Cuando me miré en el pequeño espejo sobre el lavabo, una desconocida me devolvió la mirada, bronceada, más fuerte, de algún modo más sólida a pesar de pesar menos. A medida que mi vocabulario en griego se expandía, Elena y yo encontramos más formas de comunicarnos más allá del trabajo y la comida. Durante las pausas de la tarde, sacaba sus álbumes de fotos, señalando imágenes en blanco y negro de su juventud en el pueblo.
Me sorprendió descubrir que alguna vez había sido maestra antes de regresar al negocio familiar del olivo tras casarse. ¿You?, preguntó, imitando con las manos el tecleo de un teclado. Saqué mi teléfono y le mostré fotos de mis proyectos de diseño de interiores de antes del matrimonio, la carrera que Gabriel había despreciado como un simple pasatiempo. Elena los estudió con genuino interés, señalando elementos que le gustaban y emitiendo sonidos de aprobación. Beautiful thinking, dijo, tocándose la sien. Su validación de mi trabajo creativo me hizo llorar. Un reconocimiento tan sencillo, y sin embargo algo que Gabriel había ido retirando poco a poco a lo largo de nuestro matrimonio. Una tarde lluviosa, Elena me enseñó a tejer. Su paciencia era infinita mientras yo perdía puntos y creaba hileras desiguales. Mi primer proyecto completado fue una bufanda sencilla, desigual e imperfecta, pero hecha enteramente con mis manos. Me la envolví al cuello con más orgullo del que jamás había sentido al usar la cachemira de diseñador que Gabriel me había regalado por Navidad. Siguieron otras posesiones hechas a mano, una taza de barro moldeada bajo la guía de Nikos, una cesta tejida que aprendí a hacer con una vecina. Cada objeto representaba horas de aprendizaje y conexión, cargando historias que ningún lujo comprado podría jamás contener. Mi colección crecía a la par que disminuía mi apego a la perfección material. Después de 3 meses de trabajar, sin más compensación que techo y comida, Elena se me acercó una mañana con Nikos a su lado. Me llevaron al pequeño edificio donde prensaban y embotellaban su aceite de oliva, mostrándome el inventario modesto que producíamos de la cosecha. Market Day, anunció Elena, señalando el calendario. You come. El mercado del pueblo bullía de actividad, agricultores y artesanos exhibiendo sus productos, mientras los locales y algún que otro turista paseaban entre los puestos. Elena y Nikos montaron su mesa sencilla, acomodando botellas de aceite dorado y verdoso junto a jabones de oliva y frascos de aceitunas en conserva. Para mi sorpresa, me colocaron al frente de la mesa, animándome a hablar con los clientes. Mi griego roto y su inglés limitado creaban momentos de confusión y risas, pero las ventas se acumulaban poco a poco a lo largo del día. Al cierre del mercado, Elena me entregó un sobre con euros. Your part, dijo simplemente. Fair work, fair pay. Me quedé mirando aquella suma modesta, quizás suficiente para una sola comida en los restaurantes a los que Gabriel y yo íbamos. Sin embargo, ese dinero representaba algo que no había tenido en años: independencia. Ganada con mi propio esfuerzo, sin ataduras, sin expectativas sutiles de gratitud o de obediencia, solo una compensación justa por un trabajo honesto. Esa noche coloqué el sobre bajo mi almohada, llevándome la mano a él de vez en cuando para confirmar que era real. En nuestra década de matrimonio, Gabriel había tomado poco a poco el control de nuestras finanzas, para simplificar las cosas, dejándome con tarjetas de crédito ligadas a cuentas que él vigilaba. Ese pequeño fajo de euros representaba el primer paso hacia la reconstrucción de una vida que me perteneciera por completo. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me di cuenta de que no había pensado en Gabriel en todo el día del mercado. Mi mente estaba demasiado ocupada con frases en griego para las transacciones y con el orgullo de nuestros productos. El espacio que él había ocupado en mis pensamientos se había reducido, reemplazado por olivares, lecciones de cocina y la creciente certeza de que yo era capaz de mucho más de lo que él jamás me dejó creer. La semana siguiente, Elena y Nikos me invitaron a acompañarlos a cenar en la taberna de la plaza del pueblo. La primera vez desde mi llegada. Vestida con una blusa prestada de Elena, sentí un cosquilleo nervioso mientras entrábamos en el local bullicioso. El dueño, Stavis, saludó a la pareja con abrazos entusiastas antes de dirigir hacia mí una mirada curiosa. Nuestra americana, dijo Elena con orgullo en griego, una frase que ya había aprendido a reconocer. Stavis sonrió cálidamente y nos condujo a lo que claramente era su mesa habitual, sobre platos de pescado a la parrilla y vino del pueblo. Nikos carraspeó y habló en un inglés cuidadoso. Alexis, we want to talk business with you. Su seriedad me tomó por sorpresa. ¿Había cometido algún error? ¿Era el momento de marcharme? Elena se inclinó hacia mí, posando su mano sobre la mía en un gesto tranquilizador, y continuó donde su esposo lo había dejado. We all know. 68, 70 years. Señaló entre ella y Nikos. No children here. Sophia not coming back. Nikos asintió solemnemente. We think retire soon. 2, 3 years. But all of trees, his o gesto amplio. 200 years old. Need young hands. Se me cortó la respiración al empezar a entender. Elena sonrió, con las arrugas en las comisuras de sus ojos acentuándose. You learn fast. Work hard. We teach everything. Luego abrió las manos como si me ofreciera algo. Business yours.
La propuesta me dejó atónita. Apenas me conocían, una extranjera que había aparecido en sus vidas unos meses atrás, y sin embargo aquí estaban, ofreciéndome un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Pero yo no sé lo suficiente, balbuceé. Los árboles, el prensado, el negocio. You learn, dijo Nick con firmeza. We teach. No rush. Esa noche marcó el inicio de mi verdadero aprendizaje. Ya no era solo un par de manos extra, sino la heredera de generaciones de conocimiento. Cada mañana, Nikos me llevaba a diferentes secciones de los olivares, explicando cómo las variaciones del suelo afectaban los perfiles de sabor, cómo identificar los primeros signos de enfermedad, cuándo cosechar cada zona para obtener la mejor calidad de aceite. Elena, por su parte, se centraba en enseñarme los registros del negocio, una combinación de libros de cuentas escritos a mano y hojas de cálculo básicas en la computadora que su nieto había preparado durante una visita años atrás. Su método de seguimiento de gastos e ingresos era funcional, pero anticuado. Vi una oportunidad de contribuir más allá del trabajo físico. Por las noches actualizaba sus sistemas, creando registros digitales que facilitaban el control de inventario y de ventas. Luke, le mostré una noche, enseñándole cómo filtrar la hoja de cálculo para ver qué variedades de aceite se vendían mejor en qué mercados. Sus ojos se agrandaron al ver los patrones que surgían de los números. Smart, asintió con aprobación. Boston Lady Brain Good for Business. Con su bendición, empecé a implementar pequeñas mejoras de marketing. Las botellas con etiquetas escritas a mano recibieron nuevas etiquetas con información sobre perfiles de sabor y maridajes, conocimientos que había obtenido de las incontables lecciones de cocina con Elena. Creé un folleto sencillo sobre sus métodos tradicionales, respondiendo a las preguntas que los turistas hacían con frecuencia en nuestro puesto del mercado. Mi griego, cada vez más fluido, ayudaba a forjar conexiones más allá del círculo inmediato de Elena y Nikos. El farmacéutico que le proveía la medicación para la presión a Elena empezó a pasar por nuestro puesto, extendiendo las charlas más allá de simples transacciones. La esposa del panadero me invitó a unirme a su reunión semanal de café con otras mujeres del pueblo, una inmersión intimidante pero invaluable en el idioma y las costumbres locales. Stavis, el de la taberna, se convirtió en un aliado inesperado. Al comenzar a ofrecer nuestro aceite premium en sus mesas, colocando tarjetas con nuestras nuevas etiquetas de forma destacada. Good for you, good for me, explicó con un guiño cuando le di las gracias. La voz se corrió y pronto 2 restaurantes de pueblos vecinos nos contactaron para proveerles de aceite. 6 meses después de mi nueva vida, asistí al bautizo de la nieta del carnicero, mi primera celebración formal del pueblo. De pie al fondo de la pequeña iglesia, observé el ritual comunitario con un nudo en la garganta. El anciano sacerdote notó mi presencia y se acercó a saludarme después, cambiando al inglés aprendido en el seminario de Atenas. You bring new life to Old Grove, dijo, sus ojos nublados brillando. Good for village. Young people leave. For Athens, for America. Village needs new blood. Su aceptación pareció derribar la última barrera. Después de eso, las invitaciones fluyeron con más libertad, a celebraciones de onomásticos, reuniones improvisadas en la playa, incluso a una junta del comité del pueblo sobre el próximo festival de verano. Cada evento tejía otro hilo en la red de conexiones que me mantenía allí. Yana, la tejedora cuyo puesto estaba junto al nuestro en el mercado semanal, se convirtió en una amiga cercana. De unos 40 años y viuda joven, poseía un ingenio agudo y una visión pragmática que me recordaban a mi compañera de universidad. Nuestras conversaciones, llevadas a cabo en mi griego cada vez más fluido. El griego de Yana y su excelente inglés nos llevaban de conversaciones sobre estrategias de negocio a chismes del pueblo, hasta reflexiones más personales. Tú nunca hablas de América, observó una tarde tranquila mientras guardábamos los productos que no se habían vendido. ¿Familia allá, amigos? La pregunta me atravesó de forma inesperada. Me había concentrado tanto en construir mi nueva vida que había apartado los pensamientos de la anterior. Mis padres murieron hace años, algunos amigos, pero mi voz se desvaneció al darme cuenta de cómo Gabriel me había aislado poco a poco de mi red de apoyo, siempre encontrando razones por las que mis amigos de la universidad eran problemáticos o por qué mis colegas de trabajo no nos entendían. Yana asintió con un gesto de comprensión. El marido que te dejó en Italia, nunca dice su nombre. Gabriel, pronuncie. Las sílabas se sintieron extrañas en mi lengua después de meses de silencio. Su nombre es Gabriel. Y nunca te buscó, afirmó, directa, después de tantos meses en los que Elena y Nikos habían evitado suavemente el tema. No lo sé, admití. No he revisado mi teléfono. Hyson Justo Vago. Lo había encendido a veces para
tomar fotos, pero había abandonado mi correo y mis redes sociales americanas, sin querer enfrentarme a lo que pudiera estar esperándome allí. La ceja arqueada de Yana me retó. Quizás sea hora de mirar. No por él, por ti. Para cerrar la puerta de verdad. Sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza. Esa noche, después de ayudar a Elena a preparar la cena, me retiré a mi habitación y encendí mi viejo teléfono, conectándolo al wifi básico de la granja. Con dedos temblorosos inicié sesión en mi cuenta de correo, olvidada hacía meses. Cientos de mensajes sin leer llenaban la pantalla. Al recorrerlos remitentes, reconocí varios de viejos amigos, sus asuntos evolucionando de saludos casuales a mensajes cada vez más preocupados. Una oleada de vergüenza me inundó. Había desaparecido de sus vidas sin explicación, tan completamente como me había desvanecido del mundo de Gabriel. Un hilo de mi antigua mentora de diseño llamó mi atención, Job Opportunity, seguido de mensajes cada vez más urgentes. Al abrirlo descubrí que me había recomendado para un puesto de consultoría remota en una empresa de materiales de construcción sostenibles. El último correo, fechado apenas 2 semanas atrás, indicaba que la posición aún estaba abierta si estaba interesada. Antes de poder pensar en ese inesperado puente hacia mi vida anterior, otro remitente hizo que mis dedos se congelaran sobre la pantalla. Gabriel Davis. Asunto, I know where you are. La marca de tiempo mostraba que había llegado apenas unas horas antes. El corazón me latía con fuerza cuando lo abrí. Alexis, me ha tomado meses y un investigador privado, pero por fin te encontré en ese rincón de Grecia. Esto ya fue demasiado. Voy a traerte a casa y a terminar con este berrinche ridículo. Mi vuelo llega a Atenas el jueves. Prepárate. 3 días. El cuarto comenzó a darme vueltas mientras el pánico y la rabia chocaban en mi pecho. ¿Cómo? ¿Se atrevía? Después de abandonarme, después de meses sin una palabra, ¿esperaba simplemente recogerme como si fuera equipaje extraviado? Bajé tambaleándome las escaleras, el teléfono apretado en mi mano. Elena levantó la vista del libro de cuentas abierto sobre la mesa de la cocina. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. ¿Malas noticias de América?, preguntó. Suavemente. Gabriel, logré decir. Viene, este jueves. Los ojos de Elena se entrecerraron levemente. Metió la mano bajo el libro de cuentas y sacó un sobre, deslizándolo hacia mí. Buen momento entonces, dijo. Esperaba el momento correcto. Dentro encontré documentos legales con mi nombre junto al de Elena y Nikos, escritos en griego con traducciones al inglés, acuerdo de sociedad. Partnership, explicó Elena. Un tercio. Business, years now. Not future. Now. Las lágrimas nublaron mi vista al comprender el significado. No era solo empleo o aprendizaje, era una sociedad legítima. No solo un lugar donde quedarme, sino una base sobre la cual construir. No caridad, sino reconocimiento ganado. Tú eliges qué pasa el jueves, dijo Elena con firmeza, golpeando suavemente los papeles con el dedo. Aquí tienes un hogar. Aquí tienes un negocio. Aquí tienes amigos. Señaló el teléfono en mi mano. Ese hombre ya no decide. La verdad de sus palabras se posó sobre mí como un manto de certeza. Por primera vez desde aquel abandono en el pueblo italiano, no me sentía solo sobreviviendo, sino anclada. Gabriel venía. Pero encontraría a una mujer muy distinta de la que había. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparación. No el tipo que Gabriel esperaba, sin maletas listas ni despedidas llorosas, sino una fortificación emocional. Visité a Catarina, la única abogada del pueblo, quien me ayudó a redactar los papeles de divorcio en griego e inglés. Contacté a mi antigua mentora de diseño, aceptando con cautela la oportunidad de consultoría remota. Incluso escribí correos a los amigos que había dejado atrás, ofreciendo breves explicaciones, sin disculpas. El jueves llegó con un cielo perfecto. De verano griego, despejado y luminoso. Me encontraba en el cobertizo de procesamiento probando muestras de aceite de oliva con Nikos cuando el sonido desconocido de un motor de coche de alquiler rompió la quietud de la tarde. Elena apareció en la puerta, con una expresión mezcla de preocupación y determinación. Él está aquí, dijo simplemente. El corazón me martillaba cuando me limpié las manos en el delantal de trabajo y salí afuera. Gabriel estaba de pie junto a un sedán plateado y reluciente. Llevaba gafas de sol de diseñador sobre su cabello perfectamente peinado, observando la humilde casa de campo con un visible desdén. Vestía el atuendo casual pero caro que reconocía de tantos viajes de negocios, pantalones de lino entallados y una camisa que probablemente costaba más que una semana de ganancias de nuestro aceite de oliva. No me vio al principio, lo que me dio valiosos segundos para recomponerme. Ese hombre que había sido el centro de mi universo ahora se veía más pequeño, menos imponente,
contra el telón de fondo de los olivos antiguos y las construcciones de piedra que ya sentía como mi hogar. Gabriel, lo llamé, mi voz más calmada de lo que esperaba, se giró, y el asombro que se dibujó en su rostro resultó casi cómico. Sus ojos recorrieron mis botas de trabajo, mis brazos curtidos por el sol, mi cabello recogido sin estilo en una coleta simple. Vi como el reconocimiento luchaba contra la incredulidad en sus facciones. Dios mío, Alexis, ¿qué te pasó?, dijo con ese tono reprobador tan familiar que antes me habría hecho correr a corregir lo que fuera que él señalara como defecto. Ahora, sus palabras solo me golpeaban como olas contra la roca. La vida me pasó, respondí, avanzando con pasos medidos hacia él. ¿Qué haces aquí, Gabriel? Se quitó las gafas de sol, dejando que su encanto ensayado entrara en escena mientras extendía los brazos. He venido a llevarte a casa, por supuesto. Esto ya se prolongó demasiado, ¿no crees? Sea cual sea el punto que intentabas demostrar, esto no se trata de demostrar nada, lo interrumpí, deteniéndome a una distancia segura de su alcance. Se trata de construir una vida. Su sonrisa se quebró. Detrás de mí escuché el movimiento silencioso de Elena y Nico saliendo de la casa. Aunque no entendían nuestras palabras, se colocaron a la vista, guardianes silenciosos preparados para intervenir. Gabriel los notó, y su expresión se endureció. ¿Estas son las personas con las que has estado? ¿Te han retenido aquí? ¿Por qué? Si es así, me han estado enseñando, lo interrumpí. Sobre el cultivo del olivo, sobre comunidad, sobre la bondad sin condiciones. Hice un gesto hacia los olivares que nos rodeaban. Soy copropietaria ahora. Tengo un negocio aquí. La incredulidad cruzó su rostro, seguida rápidamente de esa condescendencia que conocía demasiado bien. ¿Un negocio? Alexis, es seria. Eres diseñadora, no agricultora. Esto es, ¿qué? Una fase de Eat Pray Love. Después de nuestra pelea admito que no debí dejarte en Italia, fue un error estúpido y borracho. Ya me disculpé. Ahora es hora de volver a casa, punto. Ya te disculpaste, repetí. ¿Cuándo? ¿En qué universo rastrearme con un investigador privado y exigirme volver cuenta como disculpa? Su mandíbula se tensó, el encanto evaporándose. Bien. Lo siento. Lamento haberte dejado en Italia. Fue inmaduro y estuvo mal. ¿Es eso lo que quieres oír? ¿Podemos superar esto ya? ¿Por qué me buscaste, Gabriel? Han pasado meses. ¿Por qué ahora? Se removió incómodo, mirando de reojo a la pareja de ancianos que nos observaba con atención. ¿Podemos hablar en privado, en el coche quizás? Ellos no hablan inglés, y yo no tengo nada que ocultarles. ¿Por qué ahora? Sus hombros se hundieron ligeramente. Tus padres han estado llamando, los amigos hacen preguntas en eventos, los clientes preguntan por ti cuando visitan la casa. Se ve mal para tu imagen. Terminé por él, daña nuestra reputación, corrigió con dureza, nuestra vida juntos. La que construimos en 10 años de matrimonio, la que tú construiste, rebatí. Una vida en la que poco a poco me convertí en nada más que un accesorio de tu éxito. Dime, Gabriel, ¿alguna vez notaste lo infeliz que yo estaba? ¿Me escuchaste antes de Italia? ¿Te importaba?, pregunté. Su expresión se ensombreció. Teníamos una buena vida, Alexis. Una casa hermosa, seguridad financiera, respeto en la comunidad. ¿Qué más podrías querer? Propósito. Conexión. Poder decidir sobre mis propias elecciones, respondí, señalando la pequeña casa de piedra detrás de mí. Aquí encontré las 3 cosas, en un lugar que tú desprecias como primitivo y atrasado. Esto no eres tú, insistió, con la desesperación filtrándose en su voz. La Alexis que conozco no elegiría trabajo manual y pobreza por encima de comodidad y posición. Sonreí, reconociendo la verdad fundamental en sus palabras. Tienes razón. La Alexis que conocías no lo habría hecho. Pero esa mujer murió en Italia, cuando su esposo la abandonó como una broma cruel. La mujer que está frente a ti eligió distinto. Entonces Elena se acercó, presionando algo en mi mano, el acuerdo de sociedad que habíamos firmado. Aunque no entendía nuestras palabras, había sentido que el momento había llegado. Desplegué el documento y se lo mostré a Gabriel. Tengo lazos legales aquí ahora. Una sociedad de negocios. Responsabilidades con personas que me valoran por mis aportes, no por mi apariencia ni por mis contactos sociales. Su rostro se tiñó de rabia. Esto es ridículo. Sea cual sea el juego que estés jugando, no es un juego, lo interrumpí, sacando del bolsillo el sobre que Catarina había preparado. Estos son los papeles de divorcio, Gabriel. Ya presentados, con disposiciones para la división de bienes. Él miró el sobre como si pudiera quemarlo. No puedes hablar en serio, ¿de verdad tirarías todo por esto?, dijo, gesticulando con desprecio hacia la modesta granja.
No estoy tirando nada, respondí con calma. Estoy eligiendo algo mejor. Algo real. Di un paso adelante, colocando el sobre en su mano rígida. Fuiste tú quien me dejó, Gabriel. Te fuiste riendo. Lo único que nunca esperaste fue que yo encontrara mi camino sin ti. Sus dedos se cerraron de forma instintiva alrededor de los papeles, su expresión oscilando entre la sorpresa, la ira y, finalmente, un orgullo herido. Te arrepentirás, dijo, pero la amenaza sonó hueca incluso para sus propios oídos. Cuando se acabe la novedad y sigas cargando aceitunas bajo el sol a los 60 años, recordarás lo que dejaste atrás. Tal vez, concedí. Pero prefiero arriesgarme a lamentar elecciones que hice yo, que vivir con la certeza de lamentar las que hicieron por mí. Entonces Nick dio un paso al frente, posando una mano curtida sobre mi hombro. Aunque no entendía nuestra conversación, había reconocido la conclusión en nuestro lenguaje corporal. Le dijo algo en griego a Gabriel, con un tono firme pero no cruel. ¿Qué dijo?, preguntó Gabriel, con la voz más pequeña ahora. Dijo que el camino de regreso a Atenas es peligroso después del anochecer. Que deberías irte ya si quieres llegar antes de la noche. Gabriel nos miró a los tres, comprendiendo por fin que no era una negociación ni un rescate. Era una despedida. Sin otra palabra, regresó a su coche de alquiler, los papeles de divorcio apretados en su mano. El vehículo desapareció por el camino de tierra. Elena deslizó su mano en la mía. Juntos, los tres nos giramos hacia la casa. Mi casa, ahora también. El trabajo de la tarde nos esperaba, muestras de aceite para catalogar, la cena que preparar, el inventario para el mercado del día siguiente que revisar. Mi esposo una vez me había abandonado en un país extranjero, convencido de que sería indefensa sin él, seguro de que volvería arrastrándome una vez aprendida la lección. En cambio, había encontrado un suelo fértil donde echar nuevas raíces, más fuertes y profundas de lo que él jamás podría haber imaginado. A veces, las acciones más crueles dan los regalos más grandes. Al intentar quebrarme, Gabriel, sin querer, me había liberado.